Se me olvidó, yo que estoy siempre estaba pensando, ¿dónde está mi micrófono que siempre tengo enfrente? Y aquí está. Bienvenidos a este podcast que estamos haciendo desde a fondo, conmemorando 30 años de la Fundación. Y quiero comenzar pidiendo un aplauso aquí a la Fundación, a Gabo, a Jaime Abello, son 30 años. Y este panel de cierre pues nace precisamente en el marco de los 50 años de la publicación del Otoño del Patriarca, una novela que se hizo en un momento que acabamos de descubrir, 1975, donde casi que todos los países que están representados hoy aquí en este podcast, que parece más una... ¿Qué será? ¿Una asamblea de la ONU? Sí. De la OEA, no. De la OEA, bueno, de la OEA también, sí. Que estaban en un proceso muy difícil, vivían precisamente el yugo de la dictadura, de los autoritarismos. Y esa es un poco la reflexión que hemos querido hacer hoy aquí en este podcast. ¿Cómo se ejerce el poder en América Latina? ¿Y qué es lo que pasa alrededor de las democracias en esta región para que los autoritarismos no se hayan ido desde 1975, que fue cuando precisamente García Márquez escribió El Otoño del Patriarca? Y como somos muchos, y la idea es oírlos, y todos ellos han sido víctimas del autoritarismo en sus países, pues hemos decidido hacer un método para que podamos utilizar muy bien este tiempo. Y voy a darles el micrófono a cada uno para que se presente, no sin decirles que en cada país, fíjese que estábamos haciendo una revisión, en el país de Natalia, Brasil, de Natalia Viana, había dictadura, ¿no es verdad? En 75 sí. Sí, en tu país, en el Perú. También en el 75 dictadura. También en Nicaragua. En Nicaragua. En Venezuela había democracia en el 75. Tú. En Ecuador sí había dictadura ese año. Era la dictadura de Rodríguez Lara. Laura. Yo te digo quién estaba, porque yo hice una investigación. ¿Tú qué crees? Yo soy periodista también. No, claro, acá la discusión era, me vas a decir que estaba Perón. Claro. Estaba la esposa. Bueno, claro, entonces técnicamente no era la dictadura militar. María Estela pues, Perón. Martínez de Perón, claro. Martínez de Perón. Entonces media Argentina te va a decir una cosa y media Argentina te va a decir otra. Bueno, eso pasa, ¿cierto? Y en El Salvador, contame. En El Salvador también, de hecho, desde el 65, si no recuerdo, después de Osorio, se desencadena una serie de dictaduras militares. Estaba, ¿sabes quién? El coronel Arturo Armando Molina. Exactamente, dictadura militar, fíjese. Entonces, ¿por qué no comenzamos, Natalia? Te presentas. Bueno, yo soy Natalia Viana, soy periodista de investigación de Brasil, directora de agencia pública y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Buenas tardes, mi nombre es Marisabel Torres, yo soy la directora de Mongabay Latinoamérica, un medio especializado en temas ambientales para toda la región. Buenas noches, buenas tardes. Yo soy Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense, aunque la dictadura de Daniel Ortega en 2023 me despojó de mi nacionalidad junto con varios centenares de ciudadanos que fuimos objeto de un decreto espurio que nos declaró traidores a la patria
y por lo tanto apátridas, pero soy nicaragüense. Vivo en Costa Rica desde 2021, exiliado. Dirijo el medio de comunicación Confidencial, que ha sido confiscado ilegalmente en Nicaragua y asaltado 2 veces por la policía, pero desde el exilio seguimos haciendo periodismo. No solo yo, toda la redacción de Confidencial y los medios independientes de Nicaragua. Miembro rector. Yo soy Luz Meli Reyes, soy periodista venezolana, hecha en Venezuela, siempre pongo made in Venezuela. Cuando había democracia, desde el 2023 ya no estoy en Venezuela, no puedo ir a mi país. De todas maneras, soy cofundadora y directora general de un medio que se llama Efecto Cocuyo, que es un medio enfocado en cubrir política, elecciones, migraciones y todo con un enfoque de derechos humanos. También soy miembro del Consejo Rector del Premio Gabo. ¿Usted también? Yo también. Él también. Tú también, sí, señor. Y bueno, nada, soy una exiliada forzosa, como fui migrante forzosa, y seguimos haciendo periodismo por Venezuela, con los que están fuera de Venezuela y con los periodistas que aún están dentro de Venezuela. Hola a todos, yo soy Isabela Ponce, soy periodista, editora ecuatoriana y dirijo un medio independiente que se llama GK. Hola a todos, soy Laura Sommer, soy argentina, dirijo un medio en Estados Unidos enfocado en latinos y trabajo contra la desinformación. El medio se llama Fact Chequeado y antes estuve en Chequeado de Argentina. Buenas noches, mi nombre es Brian Avelar, soy periodista independiente salvadoreño. En los últimos 3 años he tenido que salir 2 veces de mi país por amenazas de captura por la dictadura de Nayib Bukele y actualmente estoy viviendo en México. Yo quería hacer la primera pregunta sobre cómo se ejerce el poder en América Latina hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta que curiosamente el autoritarismo sigue ahí vigente. Después de casi 50 años, perdón, que se publicara la novela de El otoño del patriarca. Natalia, tú naciste en dictadura. ¿Por qué no haces una reflexión de 5 minutos? Porque aquí nos toca coger el tiempo muy bien. Bueno, yo nací en dictadura, pero no tuve la experiencia de la represión. Yo viví toda mi vida en democracia y cuando llegó Bolsonaro al poder en 2018, yo empecé a ver cosas que nunca me habían pasado. Lo primero que hice fue buscar a los mayores que a mí me contaron, no, esto es el comienzo de un régimen autoritario. Empiezan con ataques a los periodistas, empiezan con ataques a la sociedad civil y a restringir y reunir poder en la figura mismo del patriarca, ¿no? del Bolsonaro. Pero para mí lo que cambió y lo que es muy importante y muy fuerte en Brasil es que se crea una nueva manera de ser autoritario, utilizando lo que yo llamo el populismo digital, donde Bolsonaro lo evolucionó mucho en Brasil, creó sus masas de desinformadores y que les utilizaban como una manera de presionar a sus mismos ministros, pero también a otros grupos de interés, incluso al Congreso, para que hiciera lo que él quería. Y utilizándose de las redes y de esas estructuras de desinformación que incluso eran financiadas desde el Estado, lograba crear una falsa mayoría, como dice María Teresa Ronderos, y una impresión de que a eso apuntaba la gente. Nos sentimos capturados por eso por 4 años, hasta que vino, las elecciones, y al final la cosa sigue muy conflictiva y todavía nuestra democracia está captiva de este tipo de política. Para mí lo que más me angustia es que para mí es así que se ejerce el poder hoy en Latinoamérica.
Hay que decir que eso se conoció como el Gabinete del Odio, que me parece que es un nombre muy impresionante para definir un fenómeno que está ocurriendo no solo en Brasil, sino que se repite, ¿no?, en países como los nuestros. ¿Qué pasa en el Perú, María Isabel? Bueno, me parece súper interesante esta idea de relacionar un poco el autoritario que marca tu vida, ¿no? De hecho, Gabo lo dice de esa forma. Mario Vargas Llosa estuvo signado por la dictadura y sus novelas reflejan eso. El dictador que marca un poco mi vida es Fujimori, ¿no? Que de alguna forma es vamos a decirle, el papá de estos regímenes autoritarios. Él empieza su carrera como un outsider, justamente con esta propaganda que ahora es utilizado mucho, desacreditar a los políticos, desacreditar a la prensa, ¿no? Hacer un autogolpe, es decir, empezar el régimen autoritario desde la democracia, mantener ese patrón de democracia para establecer actitudes que son dictatoriales, es decir, cooptar las Fuerzas Armadas, cooptar el Poder Judicial, cooptar todo el sistema y el aparato estatal. Entonces teníamos elecciones, pero claramente era un sistema autoritario con rasgos dictatoriales, ¿no? Y eso además era muy frustrante porque esta máscara de la democracia aparentemente le daba cierto excusa para presentarse en distintos lugares, hablar y representar y hablar del país, decir que éramos el milagro del Perú, el milagro económico, mientras sucedían, lo que ya todos sabemos, violaciones de los derechos humanos, persecución de los periodistas, ¿no? Y lo interesante, yo llego a mi carrera empieza cuando Fujimori cae, que era algo que no pensábamos que iba a pasar. Entonces, tengo una primavera democrática en la que cubro cuando Fujimori decide irse a Chile, ¿no? Y lo atrapan y finalmente es llevado a la cárcel. Y para todos, poder meter a un dictador a la cárcel era un motivo de orgullo, ¿no? Entonces, no solamente metimos a Fujimori a la cárcel, metimos a Montesinos a la cárcel, metimos a la cúpula de las Fuerzas Armadas a la cárcel, y parecía que teníamos futuro, y luego todo acabó porque efectivamente en Latinoamérica lo que yo creo que pasa es que no terminamos de tener cierta estabilidad en la democracia como institución, ¿no? Entonces luego tuvimos, no solamente metimos a Fujimori, metimos a la cárcel a Alejandro Toledo, metimos a la cárcel casi a Alan García, que se suicidó, luego Ollantaytamala está en la cárcel ahora, PPK tiene arresto domiciliario, y luego tuvimos 6 presidentes en 5 años, ¿no? Entonces pasamos de un presidente que quería quedarse más de 10 años a tener una oligofrenia política, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que justamente porque no hemos logrado encontrar un sistema democrático que pueda ajustarse a los vaivenes de la política. Y ahora tenemos una presidenta que se llama Dina Boluarte, que tiene 3% de aprobación, y la pregunta es ¿por qué ella se queda cuando hemos sacado a tantos presidentes? Y es porque ha logrado hacer un pacto con el Congreso que está, digamos, movido por una serie de intereses, de grupos de interés, grupos muy interesados en mover temas que funcionan, y por lo tanto tenemos leyes que están promoviendo minería ilegal, leyes que están favoreciendo la no investigación del crimen organizado. Entonces está funcionando. Ese sistema está funcionando para mal, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es una transición de este régimen autoritario que era tremendo, ahora una democracia muy debilitada en la que tenemos una convivencia de grupos de interés tratando de aprovechar, digamos, que nadie tiene un poder real para tener beneficios económicos, ¿no? Creo que eso es lo que está fallando ahora en el Perú. Carlos Fernando. Bueno, en Nicaragua hay una dictadura pura y dura. Es una dictadura familiar, además totalitaria, que tiene 18 años consecutivos en el poder. Llegó al gobierno como resultado de una elección libre en el año 2006, asumió el poder en 2007. Pudo haber sido el 4º gobierno de la transición democrática en Nicaragua, pero lo que hizo Ortega desde el poder fue demoler las instituciones democráticas, prácticamente ejecutar un golpe de Estado desde arriba, si se le puede llamar de esa manera. Y los primeros 10 años de su gobierno
uno podría decir, como dicen los politólogos, un autoritarismo competitivo, pero después se eliminó la competencia electoral, se hizo fraude electoral, hubo reelección inconstitucional, eliminación de la oposición y eliminación de todos los contrapesos de los poderes del Estado, pero lucía más como una dictadura institucional que incluso gobernó con estabilidad económica gracias a una alianza con los grandes empresarios privados de Nicaragua, de Centroamérica, de toda la región y de inversionistas de toda la región. Era un régimen corporativista autoritario. Todo eso cambió cuando estalló en Nicaragua una protesta sin aviso, una rebelión cívica, una insurrección cívica en abril de 2018. La gente salió a las calles a demandar el fin de la dictadura, a demandar elecciones libres, y durante esos 100 días el régimen estuvo realmente contra las cuerdas, es decir, estuvo a punto de caer, de dejar el poder, pero pudo más la capacidad del régimen de sostenerse que esta insurrección cívica autoconvocada, y al final la reprimió a sangre y fuego, con la policía, con armas, con un ejército paramilitar. Y desde entonces, estoy hablando de septiembre de 2018 a hoy, Nicaragua ha vivido 7 años bajo un estado policial de facto. No es que se dictó un estado de emergencia, simplemente se conculcaron, se anuló el derecho de libertad de reunión, de libertad de movilización, libertad de prensa, libertad de expresión, e incluso la libertad religiosa. En Nicaragua ha habido una persecución brutal contra la Iglesia Católica, hay 4 obispos exiliados, más de 90 sacerdotes que fueron encarcelados y después desterrados, y muchos de ellos también desnacionalizados. Y después de que se eliminó la última oportunidad de una elección libre que estaba convocada para noviembre de 2021, cuando Ortega, conocedor de que perdía esa elección contra cualquier candidato opositor, echó en la cárcel a los 7 candidatos, a los 7 precandidatos opositores y a más de 40 líderes políticos y cívicos. Después de eso, y que Ortega se reeligió sin competencia política, barrió con la sociedad civil. Y desde entonces en Nicaragua se han anulado, eliminado más de 5.500 asociaciones. No me pregunten cuál queda. La Orden de Madre Teresa de Calcuta, no queda la Orden de Madre Teresa de Calcuta. Barrieron con todas las universidades, decenas de universidades confiscadas, entre ellas la Universidad Centroamericana de los Jesuitas o el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas subsidiario de Harvard, los gremios empresariales, es decir, la sociedad civil quedó completamente eliminada, incluyendo, por supuesto, confiscación de medios de comunicación como el que yo dirijo, Confidencial, La Prensa, 100% Noticias, más de 50 medios de comunicación cerrados y eliminados, periodistas encarcelados, y al final el periodismo tuvo que salir gradualmente, no todo ocurrió en un solo día, gradualmente al exilio. Y yo lo que puedo dar testimonio es que en un país donde no hay ninguna libertad, la única libertad que existe es el periodismo desde el exilio, que todos los días está produciendo información que los nicaragüenses pueden consumir, no la pueden distribuir porque eso es un crimen, no pueden retuitear algo que salió en un medio de comunicación porque el régimen monitorea las redes sociales, pero sí pueden informarse. Y a pesar de la censura, a pesar del silencio, a pesar de esa sociedad aplastada, se mantiene ese espacio de libertad. No, qué bueno que ustedes me precedieron, porque yo solamente puedo decir, en Venezuela tenemos todas las anteriores, ¿no? Entonces nos ahorramos un poquito de eso. Pero sí quería enfocarme en lo siguiente. Hoy es 27 de julio del 2025. Más o menos. Más o menos. No, pues ya van a ver por qué digo la fecha. Mañana es 28 de julio y se cumple un año desde que Nicolás Maduro decidió robarse las elecciones de Venezuela y desconocer la soberanía popular. Y yo creo que eso marcó un antes y después, aunque nosotros veníamos en un deterioro progresivo y un desmantelamiento de la democracia, porque no solamente
no solamente se roba las elecciones, mete más de 2.000 personas presas políticas, detiene entre otros a 146 adolescentes de 15, 14, 13 años, torturan a la gente y luego pues trata ahora de estabilizar esa dictadura. Yo le llamo a esto el autoritarismo del siglo XXI. Pero creo que a mí me gustaría enfocarme en algo que a veces la gente pierde de vista, que es que en el 98, cuando llega Hugo Chávez al poder, llega con una promesa. Y eso, bueno, generó simpatías y antipatías. Gente que decía que bien, gente que decía que no. Y nosotros fuimos viendo cómo, a pesar de que se daban estas señales, la gente seguía diciendo, bueno, todavía estamos en democracia. Pues yo creo que el régimen de Maduro no solamente acabó con la democracia y acabó con sectores de oposición y con toda la institucionalidad, sino que también, esto va a ser polémico, no me insulten, sino que también acabó con ese legado que se le pretendía atribuir a Hugo Chávez. ¿Y por qué les digo esto? Porque si bien a todos quienes hemos tenido defensa de la democracia, hemos vivido en las consecuencias de esto, la dictadura de Maduro se ensaña aún mucho más con las disidencias internas. Y yo sí creo que ya eso es, ¿sabes? Como que cruzaron tantas rayas rojas que en este momento, cuando la gente pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en Venezuela? Es un gobierno dictatorial que está buscando estabilizarse y que, como es un autoritarismo del siglo XXI, pues puede negociar con El Salvador y puede negociar con Estados Unidos. Y además, esto también lo tengo que decir, y sé que a la gente le causa roncha, lamentándolo mucho, en el desmontaje de la democracia de El Salvador hay asesores venezolanos que supuestamente luchaban por la democracia en Venezuela. Creo que así se está ejerciendo el poder y el autoritarismo en este tiempo en el continente. Muchas gracias, Rosemary. Tu turno, sí, yo también. Bueno, en Ecuador, ¿Qué pasa? un contexto como muy cortito, de los 10 años de autoritarismo de Rafael Correa, y luego el gobierno de transición de Lenín Moreno, y luego la crisis política de 2 años de Guillermo Lasso y 2 años de Daniel Noboa, y Noboa acaba de asumir el poder hace 2 meses. Y aquí parte de cómo se está ejerciendo el poder ahora, en un contexto de que Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina, y con ese contexto es la excusa de gobernar por decreto, básicamente es lo que está pasando. Entonces, Como Trump. ¿Perdón? Como Trump, digo Sí. yo. Gobernar por decreto, un estado de excepción que tiene 1 año y medio, eso significa militarización en algunas provincias, toques de queda, ciertos derechos limitados, y solo no hay como un interés de justificarlo ni siquiera, o sea, un autoritarismo muy como esto y se renueva y se renueva y se renueva, y la Corte Constitucional respondiendo. Yo creo que la Corte es el único contrapoder fuerte que nos queda, el único. Entonces, en ese contexto de 2 meses apenas de haber vuelto, con una mayoría ha logrado la mayoría en el Congreso, no tiene, pero tiene aliados, pasó 3 leyes rapidísimas, que nosotros les llamamos leyes económicas urgentes, y eso permite que tengan que aprobarla en 30 días. Pero ninguna de esas leyes tiene realmente un carácter económico. Casi todas son inconstitucionales, de acuerdo a los expertos. Todas tienen como promoción de la militarización, todo es como en este contexto de seguridad con el objetivo de, o sea, muy El Salvador, ¿no? Muy con el objetivo de que el país sea más seguro, etcétera. Pero este año vivimos los meses más violentos de la historia del Ecuador, en ese estado de excepción. Entonces, son estas trampas, porque es la ley de solidaridad, la ley de integridad pública, la ley para el fortalecimiento de las áreas protegidas, y uno revisa y claramente no proponen lo que está en el título bonito, muy marquetero. Todas estas leyes, eso ha pasado en 2 meses, o sea, es muy, muy reciente. Entonces, el poder se está ejerciendo de esa manera, con decretos. Estando acá yo, hace 2, 3 días, eliminó 6 ministerios y 6 secretarías. La Secretaría el Ministerio de Derechos Humanos y la Mujer lo fusionó con el de Gobierno,
el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica con el de Minas y Energía. Esto pasó recién, y todo con decreto, y todo. Sus leyes suman como 18 demandas de inconstitucionalidad, y todo esto que les estoy contando han sido 2 meses. Entonces hay como no me importa nada, yo solamente sigo y sigo haciendo, entendiendo que la Corte no puede reaccionar a tiempo, entonces estas leyes entran en vigencia y él las empieza a aplicar hasta que la Corte pueda responder en un par de meses y ya se han aplicado todas las cosas que estoy diciendo, ¿no? Que tiene que ver con, había una propuesta que él mandó en la que, en las áreas protegidas, en la que si la comunidad indígena, Ecuador tiene constitucionalmente la consulta previa e informada para las comunidades indígenas, decía que si la comunidad no estaba de acuerdo, igual se iba a hacer el proyecto. Esa es la propuesta de él. O sea, realmente no hay como una noción, a veces cuando leemos las propuestas parece que no le importara nada. O sea, realmente no hay, o sea, todo es inconstitucional. Entonces estamos como a la espera de qué más puede pasar. Lleva 2 meses, ya tuvo 2 años, tuvo los años más violentos y ha demostrado que puede hacer mucho más, pero me tengo que quedar ahí porque no quiero adelantarme. No. Bueno, casi todos ustedes deben conocer al presidente de Argentina, a Milei. Haciendo un poco de hilo, me voy a ir a donde empezó Natalia y a las características del autoritarismo digital o moderno, o un tipo de liderazgo con rasgos autoritarios, ¿no? Seguro la situación de Argentina no es tan dramática como la de ninguno de los que están acá. Nos puede no gustar nada el presidente, pero al menos tenemos que preguntarnos, es decir, y esto es lo que a mí me interesa más explorar, ¿por qué, no? ¿Por qué la gente elige estos tipos de liderazgos en nuestros países? ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que pasa que hace que estos líderes tengan tal grado de popularidad, ¿no? Entonces, seguramente como hipótesis, una de las hipótesis es cuán bien han usado muchos de estos líderes autoritarios las posibilidades de las redes sociales para conectar directamente con el público y muchas veces manipularlos y engañarlos. Pero a mí no me gusta quedarme ahí porque en general no pienso que la gente sea tonta, ¿no? Entonces, si uno mira el caso de Argentina, lo que pasa es que es una democracia fallida. La Argentina termina entre el 76 y el 83, una democracia. Los argentinos abrazan esa democracia entusiasmadísimos y Alfonsín y la primavera y el juicio a los militares y demás. Y en lo institucional parecíamos avanzar, y en la economía y en lo social somos un desastre. Es un país que en las últimas décadas tiene una inflación por encima del 30%, pero que ha llegado a ser al 200% anual, que como todos ustedes saben impacta más en los más pobres que en los más ricos, que tiene entre el 25 y el 40% de pobreza en las últimas décadas. Y entonces o una de mis hipótesis o de lo que los politólogos más interesantes del país explican sobre el por qué el voto a Milei. El voto a Milei no es el voto tradicional de la derecha rica o de la derecha conservadora, es también de barrios enteros pobres que eligen con índices de pobreza altísimos, que eligen al Salvador, ¿no? Eligen al quien le regale la magia, al que le mienta sobre la solución fácil, sobre el camino posible de estar mejor mañana. Y la gente perdida por perdida, habiendo apostado a alternativas democráticas que no le garantizaban que cuando cobraba su salario podía comprar el pan para su familia, decide votarlo, ¿no? Y en este tiempo, bueno, sobre los rasgos autoritarios, se dan casi todos los que vimos en otros modelos de autoritarismos modernos o digitales. La pelea con la prensa es constante, no está claro, justo hablábamos antes de subir con Carlos de esto,
no es que tiene un blanco directo en la prensa, como solía pasar con Cristina Fernández de Kirchner, que tenía como claro enemigo en la prensa al Grupo Clarín. Él un día puede pelearse con un medio y al día siguiente con el otro, y puede ser un periodista nuevo o consagrado. O sea, lo que sí logra hacer es tenernos a todos en un estado de zozobra, muy parecido al que yo estoy viendo con lo que pasa con el espacio público en los Estados Unidos y de Trump, de que todo es posible, que puede reaccionar y salir con cualquier cosa, ¿no? Y sí tiene armado, como vimos en el caso de Bolsonaro, un ejército en el aparato del Estado, financiado por el Estado. Uno de los candidatos actuales ha sido su jefe de comunicación y es en parte quien lidera el movimiento, y después tiene a otra persona en el gobierno que lidera como a su ejército digital, y todo esto está transparentado, ¿no? Casi como que la gente ya no cuestionara que el Estado, que es el Estado y no el gobierno, y que es lo público y no un partido, puede financiar estas campañas que básicamente lo que buscan es deslegitimar a cualquiera que critique alguno de estos abusos. Sigue habiendo en la Argentina, sí, partidos que le ponen límites en el Congreso, sigue habiendo, aunque tenemos problemas de independencia y legitimidad del Poder Judicial, decisiones judiciales, no en las que confía toda la gente, pero sí que muchas veces están poniéndole peros. Esto sabemos también por la experiencia latinoamericana y por la de Estados Unidos, que puede cambiar muy rápido, pero seguro casi que yo me incomodo de hablar de Milei, dado lo que pasa en otros contextos. En la Argentina no hubo hasta ahora encarcelamiento de opositores, no hubo asesinatos de periodistas o opositores, y bueno, sí tenemos, y en eso voy me asimilo a Perú, Carlos Menem, que es como un vaivén, y vuelvo al peronismo, ¿no? El peronismo fue todo en la Argentina, fue de derecha y fue de izquierda, según quien lo lidere, y el peronismo con esta idea de darle a la gente la igualdad y la justicia social, en las últimas décadas al menos ha sido muy corrupto, y Menem terminó juzgado y Cristina Kirchner ahora también, y los fanáticos dicen que eso está armado, pero los que lo investigamos sabemos que no, ¿no? Así que... Te toca. Quiero decirles que Laura es una de las galardonadas con el Premio a la Excelencia. Se me olvidó decir eso, por favor. Anoche. Un aplauso para Laura. Gracias. Aprovechando que soy el último, me puse a hacer comparaciones, digamos, con todos los tiranos que ustedes han descrito ahorita, y veo muchos elementos parecidos, digamos, a lo que pasa en El Salvador. Pero, perdón, no puedo evitar esto, que veo que hay, escucho las descripciones y, digamos, son tiranos como Ortega, un excomandante, Boluarte, una abogada política, Nicolás Maduro, pues el sucesor de Hugo Chávez, Milei, un economista, y pienso que todos estos tiranos son hombres poderosos. El tirano de mi país era dueño de una discoteca. Entonces, este tipo, creo que esta diferencia explica un poco de lo que es El Salvador y de lo que es la dictadura de Nayib Bukele ahora. El Salvador es un país que estaba cansado de la violencia y de la corrupción, de la inefectividad de las políticas públicas que los gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, los partidos de derecha y de izquierda, habían tenido en El Salvador. Y llega este personaje, como ustedes saben, muy popular, un tipo que se empieza a vender como un outsider, y luego una persona, digamos, que no tenía como mucho interés en los partidos políticos tradicionales, sino de hacer una nueva política. Y claro, encuentra el abrazo de la gente porque empieza con un discurso antipartidos, antisistema,
anticorrupción, y la gente se empieza a enamorar de él. Quizá por eso es que muchos piensan que Bukele empezó a ser dictador con el régimen de excepción, pero realmente no. Bukele empezó a ser dictador desde que empezó su intención política, primero en una pequeña alcaldía de Nuevo Cuscatlán y luego en la alcaldía de San Salvador, la capital. Empezó a tener ya ademanes de dictador, ademanes de autoritario, él ya manejaba la cosa pública como una empresa privada, hacía contrataciones de dedo, empezaba a tener estos pequeños gestos, y luego cuando por fin en el 2019, siendo ya un político muy popular en El Salvador, llega a la presidencia, también empieza a destruir uno a uno los estamentos de poder. Primero los partidos políticos, se pelea con su partido con el que originalmente llegó al poder, el FMLN, el partido de izquierda. Luego empieza a dinamitar también el poder de un sector de empresarios que había acaparado, digamos, la empresa privada, las asociaciones de las empresas privadas en El Salvador. Luego también se mete con las pandillas, se negocia con las pandillas y también las destruye luego con el régimen de excepción. Y así uno a uno va destruyendo los estamentos del poder, incluso los mismos instituciones controloras dentro del gobierno. Empieza a desmantelar todo el sistema. Luego, siempre siendo un presidente muy popular, gana la mayoría en la Asamblea Legislativa y da un golpe a la Sala Constitucional, destituye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, destituye al fiscal general que lo estaba investigando por haber negociado con las pandillas, y luego hace una purga judicial para destituir a todos los jueces y sustituirlos por jueces a dedo. Entonces, luego de todo este proceso que va paso a paso desde el día 1, desde que llega a la presidencia, Bukele se convierte en una persona que controla todo el Estado, que controla los tres poderes del Estado y que concentra los tres poderes del Estado en una sola persona, en él y además en sus hermanos, digamos, que son como los otros que gobiernan en El Salvador. La forma de gobernar de Bukele es bastante particular porque tiene el abrazo de la población, pero al mismo tiempo la población le tiene mucho miedo. Hay una encuesta que fue publicada, si no recuerdo, hace unas 3 semanas, creo, una encuesta de la UCA, que decía que más del 60% de la población tiene miedo de criticar a Bukele porque piensa que puede tener consecuencias. Y la principal consecuencia que cree que puede tener es ir a la cárcel. Pero a la vez, el 75% de la población quisiera que se reeligiera para un tercer periodo. Entonces, es un presidente que al mismo tiempo que es muy popular, le ha ido enseñando a la población salvadoreña qué tan fuerte puede pegar, qué tan fuerte puede golpear. Con el régimen de excepción, que fue una medida inicialmente que empezó con el argumento, digamos, de combatir las pandillas, ahora se ha convertido en un instrumento político, tanto para callar voces disidentes, para amenazar voces disidentes y también para tener amenazada a la población. Hay expedientes judiciales, por ejemplo, en los que se establece que han capturado a cientos de personas solamente por ponerse nerviosas o solamente por haber sido señaladas por un vecino. Todo esto dentro de un régimen de excepción que en la práctica, digamos, es un estado policial y militar, claro que genera un miedo en la población. Y la última escalada autoritaria del presidente Bukele en el mes de junio, el 1 de junio él inicia su 7º año en el poder, cumple el primer año de su segundo periodo, ahora inconstitucional, y da un discurso en el que básicamente amenaza a las organizaciones de derechos humanos y a los periodistas. Y luego de eso, en su discurso dice que hace un ataque a los medios de comunicación y dice que ya le tiene sin cuidado que lo llamen dictador, y tras decir esas palabras empieza una especie de cacería contra defensores de derechos humanos y periodistas, de tal manera que ahora
según los informes de las organizaciones locales, han salido más de 45 periodistas de El Salvador. Hemos salido más de 45 periodistas de El Salvador y al menos 20 defensores de derechos humanos. Este modelo, digamos, creo que está muy respaldado ahora, o que más bien que Nayib Bukele se siente muy respaldado por Donald Trump. Al menos durante los próximos años, pues creo que va a seguir igual, haciendo una política con el uso de las tecnologías, con el uso del populismo, así como en los países de ustedes. Yo no le veo que haya un cambio. Creo que Bukele ha llegado al poder para quedarse y ahora se ha convertido también en un esclavo del poder, porque ya no puede salir del poder. Ha abierto tantos flancos que creo que tenemos Bukele para al menos unos 15 años en El Salvador. Bueno, uno se pregunta cuando oye a estos colegas en lo que les toca vivir. Muchos de los que están acá han tenido que salir de su país, viven en el exilio. Y me acuerdo de lo que pasó con Gabo, precisamente, que era un periodista en ese momento y decide, creo que fue en 1975, Jaime, 1981, perdón, no es 1975, es 1981, voy a hacer la corrección acá, cuando escribe el otoño. Por eso, entonces yo sí estaba bien. Ave María, pero ¿qué es esta cosa? En 1975, cuando Gabo escribe El otoño del patriarca, hace una promesa para pelear precisamente como periodista, que era defensor de la libertad de expresión y de la democracia, para pelear por las dictaduras y especial por una que no está aquí representada, por la de Chile. En ese momento, por precisamente el dictador Pinochet, que estaba en Chile. Y decide no hacer una veda literaria, que no sé si cumple muy bien, pero en fin, dice que esa es su manera de reaccionar. Yo quería preguntarles a ustedes, ¿cómo es que ustedes se están enfrentando? Y la verdad es que lo que ustedes viven en sus países y por fuera de ellos, está sucediendo no solamente en nuestra región, sino también en Estados Unidos, como estamos viendo acá. Muchos periodistas americanos están empezando a sentir exactamente ese embrujo autoritario que nosotros desde hace tanto tiempo hemos sentido en estas latitudes. Mi pregunta para todos ustedes es, bueno, y en estas circunstancias, ¿cómo es esa reacción que tiene que hacer el periodismo, que se vuelve más importante hoy precisamente frente a los autoritarismos? Sobre todo como les pasa aquí a los colegas de El Salvador, de Nicaragua y de Venezuela, que están forzados a hacer periodismo por fuera de su país. Bueno, voy a empezar, claro que tiene mucho más que hablar, pero yo quería volver un poquito en una cuestión, porque yo creo que nuestras sociedades tienen rasgos autoritarios en las sociedades mismas. Y yo creo que lo que hacen los populistas digitales es acordar, ¿cómo se dice? No es acordar, despertar estos sesgos autoritarios que están en nuestras sociedades. Entonces, Bolsonaro podría tener todos los trolls que quisiera, si eso no resonara profundo en el alma de parte de los brasileños, no obtuviera apoyo. Y yo creo que cada uno tiene el neopatriarca que merece. En Brasil, yo identifico algunas características que Bolsonaro trae de lo que es el sentimiento brasileño más feo. El militarismo. Nosotros, diferente de otros países, no juzgamos a los militares y además seguimos idolatrando y dándoles miles y miles y miles de
garantías y apoyo y plata, siguen siendo muy importantes y muy respetados y nunca tuvieron que responder por las torturas y las desapariciones de la dictadura. Eso nunca fue enfrentado y la verdad es que parte de la sociedad brasileña los idolatra todavía. Otro que yo creo que tiene mucho que ver con Bukele es el tema de cómo enfrentar el tema de la seguridad pública, que Brasil es un país extremadamente violento. Los gobiernos de democracia no lograron resolver y que hay un sentimiento que quieren que mate a los criminales. Ese es un sentimiento popular que nunca se ha resuelto. Y Bolsonaro se utiliza de eso también para lograr entrar en la psique brasileña. Y la tercera, que yo diría, es el machismo, el sexismo profundo que hay en Brasil. Y no podemos olvidar que Bolsonaro viene después que se hay el impeachment de Dilma, un impeachment sexista, violento, con las mujeres, que hasta hoy no se habla, en Brasil no se habla que hubo una presidenta mujer, porque el país es machista. Entonces, yo creo que nosotros desde el periodismo tenemos que no solamente hacer como lo que hacemos muchos de nosotros y Laura hace mucho bien, que es investigar la estructura digital o la que sea que permite que el poder se concentre en donde uno, pero investigar las raíces y atacarlas. Sí, yo también quería volver un poco a ese tema, Natalia, de la inseguridad, porque creo que es un tema que nos recorre a todos, y recordando otra vez a Fujimori y a ese autoritarismo muy antiguo de hace ya 30 años, y creo que de alguna forma marca ciertas pautas para otros regímenes, era el de la mano dura. Veníamos en un momento de conflicto armado interno en el Perú, y entonces es un momento en que la gente dice, no importa que maten, y luego sepamos si es terrorista o no, pero que lo maten, ¿no? Y la gente estaba muy convencida y admiraba a Fujimori porque eso debía suceder, ¿no? Y ahora déjame conectar ese mismo recuerdo con lo que ha pasado en el Perú, que durante mucho tiempo, yo creo que en esta transición democrática tuvimos un movimiento ciudadano muy fuerte de salir a las calles, de protestar y de lograr cosas, de lograr frenar decisiones en el Congreso, en fin, hasta que cuando llega Dina Boluarte en una democracia, nuevamente para ver cómo esos límites entre democracias y autoritarismos y dictaduras son muy leves, hay una protesta ciudadana muy fuerte porque ella se quiere quedar durante todo el periodo, y la gente le dice, no, solamente quédate un rato, y llama a elecciones, porque ella reemplaza a Pedro Castillo, que intenta hacer un autogolpe también, ¿no es cierto? Hay una protesta muy grande, como las protestas a las que estábamos acostumbrados, pero hay una represión tremenda, ¿no? Y son asesinados alrededor de 49 personas, ¿no? Mueren en la protesta, una protesta súper fuerte. Entonces, y no, hasta el momento, si bien es cierto hay un proceso, no ha pasado nada. Y para mí, yo recuerdo, tenía una sorpresa de por qué no ha pasado nada. O sea, hemos metido a tanta gente en la cárcel y hemos hecho cosas. ¿Qué ha pasado? ¿No? Y la cuestión es, yo creo que justamente en este momento la gente está tan preocupada por los problemas de inseguridad, de economía en el país, que entonces ha perdido ese interés por lo político, es decir, otra vez de expresarse. Yo creo que ahí tenemos también otros puntos en común. ¿Qué pasa cuando la sociedad civil no está organizada y perdemos esos contrapesos para lo que va a ser? Porque para mí eso marca un punto en el que tanto grupos políticos como grupos económicos de poder y todo dicen, bueno, esto era lo que necesitábamos, mira, hemos matado a la gente, no ha pasado nada, entonces sigamos. Entonces la impunidad es terrible, es un motor para que efectivamente todos estos sistemas sigan avanzando, porque si dejaste pasar una, entonces dejas pasar dos y dejas pasar tres, ¿no? Entonces lo que sigue después, y es por eso que Dina Boluarte está trabajando también con con el Congreso, que también está muy, muy deslegitimado, es que empiezan a servir a grupos de poder. Y ahí yo quería traer otro elemento, porque estamos hablando mucho de política, pero detrás de la política hay grupos económicos,
¿no? Y grupos económicos legales y grupos económicos ilegales, porque todos los que estamos acá sabemos muy bien que el crimen organizado es el que un poco mueve las manos detrás de lo político, ¿no? Entonces en Perú es el segundo productor de coca, después de Colombia. Nosotros somos el primero, sí. ¿No? Y en la Amazonía hemos tenido en los últimos años un incremento de estas economías ilegales que se han convertido en poderes informales, bastante formales en estos espacios, ¿no? Entonces, en el Perú la minería ilegal se ha convertido en este momento en uno de los motores económicos del país. Los narcotraficantes están utilizando la minería ilegal para lavar dinero. ¿Y qué tenemos en el Congreso? Tenemos al presidente del Congreso vinculado a sectores mineros. Tenemos a presidentes regionales que han sido exmineros. Y por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Tenemos leyes para permitir o flexibilizar minería ilegal, leyes para permitir o flexibilizar que la policía no pueda investigar a los mineros o que no pueda seguir ciertos flujos económicos, en fin. Entonces, no hay que olvidar también esos otros poderes fácticos que están detrás de lo político. Es cierto que hay mucho ego político dentro de estas personas que nos lideran, pero también hay mucho de esos otros poderes, y ahí va mi cegada al periodismo. Creo que el periodismo sigue haciendo su poder para verlo, su papel desde el punto de vista positivo. Cuando hubo esta matanza, estos asesinatos, de las personas durante las protestas, yo creo que quien hizo un trabajo estupendo para mostrar qué era lo que había sucedido fue IDL Reporteros de Gustavo Gorriti, que hizo un extraordinario reportaje para mostrar que efectivamente... Yo voy a hacer una aquí, ya que se menciona a Gustavo Gorriti, yo creo que hagamos un almuerzo, digo yo, un aplauso. Gustavo Gorriti es uno de los grandes periodistas. Y con ese ganador del premio también de la justamente Fundación con Gabo. esa investigación él gana el premio Gabo, porque efectivamente demuestra la represión que hay en estas protestas, ¿no? Y Gustavo Gorriti en estos años además ha sido perseguido judicialmente por investigar lo que está pasando en el. Entonces, otro caso por el que están persiguiendo a Dina Boluarte, que además es tan superficial que hasta da vergüenza, que es que recibía relojes Rolex, ¿no? A cambio de aparentemente ciertas prestaciones al gobernador regional de Ayacucho, también fue descubierto por un programa que es un programa digital que empieza a investigar y a ver los relojes Rolex que está usando Dina Boluarte, y ese caso está también en proceso. Entonces yo creo que el periodismo, a pesar de todo, es importante para seguir mostrando qué es lo que está pasando. Sigue siendo un poder que puede generar estos pesos para balancear el problema, porque Dina Boluarte no quiere hablar con la prensa. Hay un proyecto de ley para dar mayor cantidad de años de prisión por difamación a los periodistas. Hay una ley para tratar de ejercer ciertos controles para las ONGs que reciben financiamiento internacional, que ese también es una estrategia muy utilizada en muchos gobiernos. Entonces, creo que hay varios elementos y en todos esos aspectos el periodismo sigue siendo importante. Lo último, cada vez se hace más peligroso. El año pasado y este año hubo el asesinato de 2 periodistas en el Perú, muy vinculado a lo que está pasando con el crimen organizado. Hemos tenido también asesinatos de líderes indígenas en zonas de la Amazonía por temas de minería ilegal y de narcotráfico. Entonces creo que son varios elementos que hacen que todo se vuelva muy explosivo y muy complejo, y ahí creo que los periodistas tenemos un rol clave, ¿no? Muchas gracias. Carlos Fernando. Voy a comentar la pregunta que hacías, María Jimena, sobre cómo hacemos periodismo desde el exilio, pero antes tengo que ir un poquito para atrás a ampliar la explicación que yo decía sobre cómo se ejerce el poder en Nicaragua en esta dictadura familiar totalitaria, y explicar realmente por qué es una dictadura familiar y cómo funciona. La gente dice es una dictadura bicéfala, que tiene 2 caras. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que ejercen juntos el poder. Alma Guillermo Prieto, en un texto que publicó el New York Review of Books, dijo es un duumvirato, una palabra que existe, pero
yo no la entendía en ese momento. La gente en Nicaragua, en las calles, cuando salió a protestar, inventó muchas consignas. Decían, por ejemplo, Ortega y Somoza son la misma cosa. Eran estudiantes, no eran delincuentes, reivindicando a los estudiantes universitarios que lideraron al principio las protestas. Pero también identificaron, bueno, los símbolos de la dictadura y empezaron a derribar esos grandes armatostes que hay en Nicaragua que se llaman, la gente les dice chayopalos o arbolatas y el gobierno le dice árboles de la vida. Y empezaron a señalar como objeto de esta rabia, de esta indignación, de este reclamo nacional, una palabra que decía Ormu. Y al principio yo no entendía qué cosa era Ormu. Yo dije, ¿será algún personaje de alguna serie de Games of Thrones? Y Ormu quiere decir Ortega Murillo, la entidad, la integración de esta pareja dictatorial en la cual Rosario Murillo en el primer gobierno del 2007 al 2011 ejercía el poder de facto como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, una cosa inexistente, pero desde el 2016 constitucionalmente es la vicepresidenta constitucional de su esposo presidente. Y en la última constitución que se aprobó ahora en enero, ya ella y él no son presidente y vicepresidente, sino que son copresidentes. La Constitución de Nicaragua, que nosotros le llamamos la Constitución Chamuca, porque Chamuca es la manera en cómo mucha gente se refiere a esta persona cuyo nombre y apellido tiene esta Constitución, dice que la presidencia la ejerce la copresidencia y que la copresidencia está integrada por un copresidente y una copresidenta. Es decir, hasta antes de esta Constitución existía en Nicaragua todavía muchas conjeturas sobre cómo se iba a llevar a cabo la sucesión dinástica, la herencia del poder de Ortega a Murillo. Ya lo resolvieron anticipadamente con esta Constitución. Ahora, esta Constitución no va a durar. La Constitución está hecha para ser eterna. Yo creo que no va a durar y que ese régimen no va a durar. Pero mientras tanto hay que empujar y hacer un trabajo muy largo para que se produzca ese cambio. Ahora, es una dictadura familiar también porque ha venido eliminando todas las instituciones, incluido el Partido Frente Sandinista. El Partido Frente Sandinista como institución no existe, es una maquinaria política al servicio de una familia. El ejército y la policía, que en la transición democrática nicaragüense se convirtieron en instituciones nacionales, volvieron a ser algo muy parecido a lo que era la Guardia Pretoriana de los Somoza, de la dinastía de los Somoza. Y ellos gobiernan con la cooptación y la alianza con 24 generales del ejército y decenas de comisionados generales de la policía que son parte de esa cúpula. Ahora, y varios de sus hijos no ocupan cargos de ministro, bueno, excepto uno que es ministro de Inversiones y es el delegado para las relaciones con Rusia y China y sustituye de facto al canciller, y hay otro que es el delegado para las relaciones con Venezuela y Cuba y es un empresario en la sombra, y todos los demás son empresarios de medios de televisión que administran la maquinaria de canales de televisión y estaciones de radio y plataformas digitales y granjas de troles que no son ni del partido ni del Estado, son de la familia, financiado con los fondos del Estado. Ese es el modelo. Ahora, ese modelo no es un modelo sostenible, porque en la medida en que el poder que Rosario Murillo va asumiendo y es cada vez mayor, y Ortega se presenta como un gobernante ausente que tiene comparecencias públicas a veces cada 45 días. A veces puede ser 25, puede ser 30. Lo más largo que llegó fue cerca de 50. Y ella es una gobernante omnipresente que todos los días lee un monólogo por teléfono. Ni siquiera aparece, ni es una conferencia de prensa a los medios oficiales. Es simplemente la compañera Rosario que le está diciendo al país
cuáles son los hechos más importantes, las noticias del día, los hechos oficiales, el santoral del día, el clima y este tipo de cuestiones que lo reproducen en sus medios. Es decir, este régimen, su fortaleza no es la comunicación, su fortaleza es la represión, el miedo, la cooptación, la represión transnacional, pero en la medida en que se está produciendo este proceso en que ella está asumiendo el poder total, se está desarrollando otro proceso que es el de la purga interna, la separación de los altos magistrados, ministros, militares, policías, el jefe de escolta Daniel Ortega, que están siendo sustituidos de sus funciones y de sus cargos porque no son suficientemente leales a Murillo. Y esa es la historia que nosotros desde el exilio queremos seguir contando en Nicaragua. Una de las cosas que me ha contado Carlos Fernando, que yo creo que es bueno que también expliques acá, es que por primera vez tienes temor de lo que está sucediendo. Él vive en Costa Rica y había estado ahí tranquilo en los últimos años, desde que tuvo que irse de Nicaragua, pero a raíz de una serie de eventos que se han producido, ¿no es verdad?, donde varios refugiados han sido asesinados. Tú tienes el temor de que tu seguridad esté comprometida en Costa Rica. Bueno, hay una maquinaria en Nicaragua, hay una oposición silenciosa, hay una resistencia silenciosa, pero no hay una oposición organizada. La oposición tiene expresiones visibles desde el exilio y algunas redes, digamos, de presencia en Nicaragua, y las instituciones que fueron eliminadas en Nicaragua se han reorganizado desde organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación también desde el exilio. Y por lo tanto hay una represión transnacional del régimen que empieza con la declaración de las desnacionalizaciones y la promoción de la patria, esos más de 450 ciudadanos que fuimos despojados de nuestra nacionalidad. Pero es una maquinaria de destierro. En Nicaragua la gente solo está pensando: si salgo no me van a volver a dejar entrar, y en qué momento me van a expulsar. Y eso se traduce posteriormente en acciones de terrorismo de Estado en el exterior. En efecto, en Costa Rica, en los últimos 4 años han ocurrido por lo menos 5 atentados criminales, de los cuales hay un ciudadano, Joao Maldonado, que se salvó de 2 atentados. En uno le metieron 6 balazos y en otro 5, y está vivo para contarla y para denunciar de dónde vienen ese tipo de agresiones. Hay otros que están muertos, entre ellos el mayor en retiro del ejército, Roberto Samcam, que lo mataron hace 5 semanas en su propia casa en San José, Costa Rica, a las 8 de la mañana. Entró un sicario y le metió 8 balazos. Entonces sí, hay un temor, no solo lo tengo yo, lo tienen muchos otros ciudadanos refugiados políticos en Costa Rica, de hasta dónde puede llegar esa maquinaria de terrorismo de Estado. Pero si me permites, solo termino. Te lo permito. Bueno, esa es parte de la historia, pero el exilio también, yo reflexiono, y es lo que todo el tiempo trato de conversar con mis colegas periodistas. El exilio también es una burbuja. Sí tenemos miedo, pero hay un espacio de libertad. En Nicaragua está criminalizada la libertad de opinión. Nadie puede dar una declaración pública porque lo echan preso. En el exilio hay personas que sí hablan, y hay algunos que hablan posiblemente a veces más de la cuenta, a veces exageran y dicen cosas. Algunos tienen temor de que tomen represalias contra sus familiares, pero el exilio también es una burbuja, y esa no es la historia que nos corresponde principalmente contar a nosotros. Claro que sí, contamos la historia de migración, y yo aprendí de Luz Meli, de la Venezuela migrante. Yo creé en Confidencial un micrositio que se llama Nicas Migrantes, para cubrir la historia de los nicaragüenses en Costa Rica, Estados Unidos y España. Pero la verdadera historia es la historia de Nicaragua, es la historia de lo que pasa hoy en el costo de la vida, de lo que pasa hoy en la extorsión tributaria contra los empresarios, o las coimas de la policía, o esta historia de las purgas. Hoy yo recibí un mensaje por WhatsApp y todo el día he pasado en eso. No puedo contar de qué se trata, pero yo podría decir que es casi la última purga que está en proceso de desarrollarse. Lo necesito documentar.
y lo vamos a publicar. El gobierno no habla de eso cuando destituyen a un ministro o cuando destituyen al jefe de la inteligencia política del ejército o al jefe de escolta de Daniel Ortega. Pero ese es el plato del día. Y son las historias que hacen que las audiencias se crucen y no solo sean las audiencias que tienden a leer a los medios en el exilio, sino que son los partidarios del régimen que no tienen otra fuente para informarse sobre lo que está ocurriendo, sobre ese proceso de descomposición social, de degradación moral y política de esa dictadura familiar que está viviendo ese proceso de sucesión dinástica. Termino. Yo no estoy diciendo con esto de que eso va a terminar mañana. Yo no sé cuándo va a terminar. Solo creo y estoy convencido que eso no es sostenible, porque los nicaragüenses no quieren otra dinastía. Ya vivimos una, la de los Somoza, que duró 45 años, y no hay respaldo político de ninguna clase para esa sucesión dinástica y para esa dinastía. ¿Era la pregunta? Sí me acuerdo, no te preocupes. La pregunta es, ¿cuál es el papel? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el periodismo para seguir haciendo, como dice aquí muy bien Carlos Fernando, hacer realmente lo que tiene uno que hacer? Claro. Y ponía el ejemplo, ¿no? Gabo dijo, mire, no más, yo voy a luchar contra la dictadura de Pinochet haciendo una veda literaria, haciendo artículos, se fue, hizo de todo. En fin, esa es un poco la reflexión, porque yo creo que más que hoy, más que nunca, el periodismo, a pesar de toda esta crisis, sigue siendo el único camino para que la gente sepa qué pasa en los países donde hay dictaduras autoritarias y donde hay patriarcas. Sí. Estos son los efectos especiales. Los efectos especiales. Exacto, es que el podcast trae incluido unos efectos especiales. ¿Tú qué crees? Mire, quiero agarrar un poco lo que dice Carlos Fernando de todo el trabajo que hicimos en Efecto Cocuyo con Venezuela Migrante, porque nos dimos cuenta que estamos viviendo un proceso que nunca había ocurrido en nuestro país y no sabíamos cómo cubrirlo. Pero en esa misma cobertura y diseñando metodologías, también descubrimos, y digo descubrimos, aunque seguramente otros países que han vivido situaciones similares ya lo sabían, descubrimos que así como hay un exilio, hay un incilio. Y esta palabra es una palabra que habla mucho del país que se queda y del país que se perdió y que los que están adentro también extrañan. El país donde no hay democracia, en el país donde no puedes enviar un mensaje de WhatsApp o tener un estado porque te pueden meter preso, o el país que también, y esto voy a ser insistente, fue a votar el 28 de julio del 2024 mayoritariamente a favor de una opción democrática y no de quien está en este momento en el poder. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros también discutimos y decimos, mira, cuando los gobiernos te atacan y atacan a la prensa, y mucha gente tiene que tomar la decisión de salir de su país, realmente ese gobierno no te quiere lejos, te quieres en silencio. O sea, si tú te quedas callado y no dices nada, a lo mejor te puedes quedar en tu casa. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, diseñemos estrategia de periodismo en resistencia, diseñemos estrategia de buscar la información, y uno de los ejemplos de eso son alianzas, distintas alianzas que hemos hecho periodistas de medios independientes y que, por cierto, hace poco recibió el premio de Rey de España. Entonces, creo que de las lecciones que para nosotros han sido hermosísimas es cómo generamos
las posibilidades de aliarnos, cómo generamos un clima de confianza, porque no es sencillo. Imagínense, los periodistas somos competitivos, estamos acostumbrados a los marcos de rivalidad cordial. O sea, nos detestamos cordialmente. Decimos, "Ay, este lo está haciendo, aquel lo está-". Entonces es muy complicado. Entonces creo que en procesos de autoritarismo hay que generar esos espacios de confianza, de encuentro. Y finalmente, les puedo dar muchísimos ejemplos de cosas hermosísimas que se han hecho. Nosotros en Efecto Cocuyo y en otros espacios con activistas de derechos humanos hemos sostenido esta máxima, que tampoco no es mía, la leí en algún lado, que la alegría es un ejercicio de resistencia. ¿Y por qué? Porque los autoritarios, cuando torturan, cuando matan, cuando generan ese terror en la gente, también lo quieren paralizado y te quieren triste. ¿Y por qué? Porque la tristeza te mete en un estado en el que ya no puedes hacer mucho. Entonces, nosotros sí sostenemos que la alegría es un ejercicio de resistencia y por eso estamos acá. Bien, la salsa. Nos pondríamos a bailar salsa aquí. Sí, bueno, vamos a bailar. Sí, acá nosotros hacemos eso también aquí en Colombia, bastante. Bailamos mucho salsa, a ver si nos ponemos más contentos, porque no hay muchas cosas tampoco pero en fin, te toca tu turno. A ver, muchas cosas, como lo que dijo Natalia, o sea, todo puedo darlo como una respuesta, pero pienso en unas cosas más básicas primero. O sea, se me vienen ideas como de que, como todo lo que conté que ha sido tan rápido, tan confuso, es poder como explicarle a las audiencias, como servir eso, me explico. O sea, cosas tan básicas como ser una traducción y decir por qué esta ley o por qué esta cosa, o por qué esta decisión, o por qué el conflicto armado interno no se sostiene, o por qué es inconstitucional. O sea, volver a las bases del periodismo y de la gente que necesita entender qué está pasando, más allá de lo que hemos hablado de la investigación y la fiscalización. Entonces, yo creo que eso es como súper importante. Yo obviamente lo hablo desde como lo que pienso que necesita mucho Ecuador, pero también pensé en lo que dijo Marisabel de los otros poderes y hablé un poquito de lo del crimen organizado. Yo creo que eso es como, no puedo dejar de mencionarlo. Hace 2 días balearon a un reportero que estaba en estado crítico. Hace 3 meses mataron a un periodista. Hay 19 exiliados en 2 años, todos, la gran mayoría amenazados por el crimen organizado. Entonces, todo eso se da en un contexto. Yo sé que estábamos hablando más del poder, desde los poderes fácticos, la presidencia, etcétera, pero no podemos olvidar todo esto, y porque las principales investigaciones y lo que está pasando es que todo está como donde yo busco y veo hay pus. Entonces todo el sistema judicial repleto de crimen organizado y todos los poderes del Estado tienen un poco de eso. Entonces está el periodismo investigativo para poder seguir mostrando esto y para que pueda haber impacto, digamos, dentro de lo posible, porque el presidente actual, por ejemplo, no habla con la prensa nacional. Hay, si es que no lo han leído, un perfil... Con la internacional sí habla. Internacional sí habla. Hay un perfil maravilloso que le hizo John Lee Anderson al presidente y fue todo un fenómeno en Ecuador, porque él pasó, no sé, creo que 2 semanas y aparentemente Daniel Noboa no conocía lo que es el off the record o el on the record, solo habló y conversó con él, y cuando se dio cuenta que había escrito todo lo que lo había acompañado, fue una crisis en el país, y es un señor que no entiende el periodismo. Entonces, cuando le preguntaron en la campaña de por qué él no hablaba con los medios, él dijo que no necesitaba hablar con los medios porque él tenía sus redes sociales para contar todo lo que estaba haciendo. Y la esposa, que es como esta primera dama ejemplar, entre comillas, dijo que sí, que era increíble cuando iban a tal pueblo y los reconocían y hablaban de tal proyecto y se ponían a bailar con la canción de TikTok, no sé qué. Y digo, claro, o sea, no entienden en lo absoluto el rol del periodismo y están ahí como queriendo, yo sé que reciben a los internacionales porque les conviene y porque quieren hablar de la inversión o lo que fuese, pero nuestro rol sigue siendo, yo creo que poner mucho en contexto esas cosas que están pasando para que, de qué manera, o sea, explicar a la gente de qué manera nos está afectando, porque también, como ya lo dije en la primera respuesta, como el país está sumido en tanta violencia y como hay un aparente discurso muy
enganchador de que está combatiendo la delincuencia y como vemos militares en las calles y hay esa idea, entonces es como un poco, hay un espejo a lo del Salvador de que, bueno, entonces si me vas a dar seguridad, no importa el resto, o no pienso en el resto, no me importa el resto. Lo único que le importa a la gente aparte de eso es el empleo y la economía, el resto no hay. Y tuvimos un caso horrendo en diciembre de los 4 niños de las Malvinas, esos niños que fueron asesinados, y tuvimos una respuesta muy grande mediática que, o sea, a pesar de todo lo que se movilizó a nivel nacional e internacional, el presidente nunca salió a hablar sobre ese tema. Y yo creo que eso es un reflejo de cómo él ejerce el poder. Bueno, sé que estamos cortos de tiempo, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer mejor periodismo. ¿Y mejor que cuál? Mejor que el mejor que conocemos, siempre, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? En línea con lo que Isabela dice es, tenemos que seguir haciendo investigación. Esta investigación tiene que ser, todos los que nos están escuchando se dan cuenta antes de que nosotros hagamos los hilos, todos esos hilos, ¿no? Todos nuestros países tienen alguna línea de esta magia mesiánica de o voy a solucionar el problema del crimen y la violencia, o voy a solucionar el problema, en el caso de Argentina, de la inflación y la pobreza, pero todas son casi calcos de modelos de uso, y todos tienen también, no tienen al antiguo militar con uniforme, sino a personas que en todos los casos se plantean algún grado de simpatía, ¿no? Reemplazan o todos escuchamos en nuestros países esto de no necesito hablar con la prensa, porque hablo directamente con la gente, ¿no? La gente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Periodismo. ¿Y qué no tenemos que hacer? Aceptar lo que ellos plantean, y eso yo ayer lo traté de decir en el discurso cuando recibí el premio en medio de la emoción. No aceptar esta idea que nos quieren hacer creer de que somos oposición. Los periodistas tenemos que hacer periodismo, y si hacer periodismo los líderes autoritarios van a entender que ser opositor, marcar lo que dice la Constitución, o recordar cuáles son los derechos humanos, o recordar que en un sistema democrático hay cosas prohibidas, bueno, que digan lo que quieran, pero que no nos muevan de ahí, porque ni bien nos encuentran ese lugar de militancia, perdemos la legitimidad, o sea, le damos la razón para castigarnos, le damos más razones todavía para deslegitimarnos. Y ya sé que un montón de periodistas que están en esta sala van a decir, igual nos van a criticar igual, ¿no? Sí, nos van a criticar igual, pero no seamos implacables, seamos pulcros, seamos cuidadosos, seamos más cuidadosos que nunca, porque lo que quieren estos líderes es justamente que dejemos de hacer periodismo. Es correcto. Sí. Quería, bien. Brian, quiero decirte que se me olvidó decirles a ustedes que él también es el ganador en audio del premio. Siempre el último, pero el que tiene que hablar más largo. Otra vez no te escucho. No escucho, es que no escuchas. ¿Quieres que vaya con mensajería hasta allá? Ahora yo sí. Tampoco te escucho. Podemos pasar el mensaje uno a uno. ¿Sí? Exacto. Bueno, tu reflexión final. Sí, bueno, igual ya estamos sobre tiempo, pero... No, pero pues... En el caso de El Salvador, el desprecio de Bukele por la prensa ha ido en aumento. Nunca se ha caracterizado, digamos, por ser un presidente abierto a dar entrevistas. Antes daba algunas conferencias de prensa, pero desde el principio, desde que llegó al poder, instauró, digamos, una manera de comunicación unidireccional en la que es él el que habla y no puede haber preguntas hacia él. Incluso en las primeras conferencias de prensa que daba, recuerdo que
seleccionaban ya quiénes eran los medios, no sé si esto también pasa en los países de ustedes, que uno llegaba a la conferencia de prensa temprano, una hora antes de que empiece, y cuando nos íbamos a apuntar en la lista de los que íbamos a hacer preguntas, ya estaban seleccionados, así como, No. pero ¿cómo si vine una hora antes? Y casualmente los medios que sí podían hacer preguntas eran los medios afines al gobierno. En varias ocasiones, con algunos colegas, tuvimos que levantar la mano, gritar para que el presidente nos respondiera. Y recuerdo que desde el principio también pusieron una cámara. Cuando Bukele entró al poder, esto no pasaba antes, él daba las conferencias de prensa de este lado, digamos, y ponían una cámara apuntando hacia el periodista que estaba haciendo la pregunta. Y ocurría que luego de la conferencia de prensa, el presidente tiene un estilo, digamos, de comunicación en el que siempre le gusta como intentar ridiculizar, digamos, al periodista, y ponía el presidente, editaban esa parte, digamos, en la que el presidente daba su respuesta y en la que el periodista hacía la pregunta, y luego aparecían estos canales de youtubers y, digamos, cuentas satélites y afines al gobierno. Así empezó. Luego, también el bloqueo yo creo que hubo 3 niveles, digamos, en los que el presidente empezó a atacar a la prensa o a bloquearla. El primero fue el acceso a él, a las conferencias de prensa, el acceso a sus ministros, el acceso a que los funcionarios públicos dieran entrevistas, es decir, el acceso a la materia prima que necesitamos los periodistas para trabajar, que es la información. Luego, la amenaza interna, digamos, a las fuentes. Antes, en otros gobiernos, que no es que fueran amigos de la prensa, pero se podía entrevistar a algunos funcionarios y se podía tener algunas fuentes, digamos, que aceptaban hablar off the record en algún café, en algún lugar donde se les pudiera citar, pues, digamos, con discreción. Pero ahora los funcionarios públicos tienen pánico de hablar con la prensa. Yo recuerdo que para una publicación que iba a hacer hace ya poco más de un año, le hablé a un funcionario público y cuando me presenté con él, el funcionario empezó a casi llorar, me decía, no, por favor, me decía, yo tengo familia, hermano, tengo familia, me decía. Y yo, pero solo le quiero hacer una pregunta, no, por favor. O sea, tenía miedo realmente de que yo le preguntara cualquier cosa o de que se supiera que él había siquiera tenido una llamada con un periodista. El miedo que ha infundido Bukele y además la idea que ha infundido Bukele de que él, que es un tipo omnipresente y omnisciente, que sabe todo lo que hacen sus funcionarios, ha calado de tal manera que pues casi nadie quiere hablar con la prensa. Y luego pues creo que el tercer nivel, digamos, en el que ahora al que ahora ha escalado los ataques a la prensa, es ya directamente criminalizar a los periodistas. Porque claramente, y supongo que pasará también en sus países, ningún presidente va a capturar a un periodista por hacer periodismo, sino que previamente lo va a criminalizar. En mi caso, por ejemplo, ha llegado a un absurdo en que a mí me inventaron un hermano pandillero. Yo no tengo hermanos. Y me inventaron, me dijeron que yo tenía un hermano líder de la pandilla y que yo era colaborador de las pandillas. Y eso circuló en los medios estatales, en Diario El Salvador, Noticiero El Salvador, que son financiados con fondos públicos, y salía ahí la cara de mi hermano. Yo no tengo hermano. ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo hiciste para sacar esa? ¿Cómo? ¿Qué hiciste para decir que eso era falso? Pues la verdad es que no hay, digamos, una manera de contestar con la fuerza que ellos difunden esa mentira. Justamente yo lo que hice fue justamente salir del país luego de eso, porque si en términos prácticos lo vemos en una noticia criminis, si en los periódicos sale que, además, justo se acababa de instaurar el régimen de excepción en El Salvador y estaban capturando a cualquiera por cualquier cosa. Yo mismo vi cómo capturaron a algunos jóvenes por tener tatuajes. A uno lo capturaron por tener un tatuaje era una silueta de una cabeza y estaba una pistola, disparaba y explotaba en signos musicales. Los soldados lo pararon y como era un tatuaje violento, lo capturaron. Entonces estaban capturando a personas por cualquier cosa. Cuando eso ocurre, en mi caso, lo que decido a partir también de conversaciones con varios colegas es salir del país.
Entonces, lo que quiero decir es que ha ido escalando, digamos, el nivel de agresividad del presidente Bukele con los periodistas. Primero bloqueando la información, luego intimidando a las fuentes y ahora pues ya criminalizando a los periodistas. A otros colegas también, a los colegas del Faro, por ejemplo, también los han señalado directamente de ser colaboradores de las pandillas, que son pandilleros. Y además me parece muy interesante lo que decía la colega, que el uso de las tecnologías y el uso de las granjas de bots también es bien importante, porque si ustedes vieran mi cuenta de Twitter, cualquier cosa que pongo yo, un tweet que pongo yo, son 60 comentarios que solo de Marero para arriba. Marero, colaborador de las pandillas, tenés un angelito en el secot, mi hermano, me saca a mi hermano imaginario. Y eso, claro, yo recuerdo que una vez hablé con uno de los hermanos del presidente, bueno, todavía yo tenía acceso a él, y yo le dije, mira, me sacaron en un video, justamente en que yo le hago una pregunta al presidente, y básicamente me han puesto como si yo fuera un enemigo público, como si yo fuera un enemigo del presidente, que no dejo trabajar al presidente, y por lo tanto soy enemigo del pueblo, porque como él es el pueblo. Y le digo, esto la verdad es que me parece que es bien agresivo. Y entonces recuerdo que él me puso un ejemplo. Estos tipos, los Bukele, son realmente muy inteligentes en el tema de comunicaciones, eso es su fuerte. Y recuerdo que él me explicó esta lógica, me dijo, yo le dije, man, o sea, me están atacando bien fuerte. Y me dijo, mira, tranquilo, esto es como si te metieran al estadio Cuscatlán, me dijo, el estadio Cuscatlán es uno de los principales estadios de El Salvador, que no es que tenga muchos, pero, y me dijo, como que te metieran al estadio Cuscatlán, te pusieran en medio del estadio Cuscatlán, ¿y cuánta gente cabe ahí? 20,000, digamos, me dice. Y esas 20,000 personas te empezaran a insultar y a decirte que sos vendido, que sos marero, que sos tal. Imagínate esa escena, vos en medio del estadio Cuscatlán y 20,000 personas gritándote eso. ¿Qué sentirías? Lo menos que te sentís es mal, y además sentirías que el mundo te odia. Pero si lo ves, me dijo, en términos de proporción, 20,000 personas es nada del mundo. Y es nada, de hecho, incluso de El Salvador. Entonces me dice, la idea de esto, me lo explicó él con descaro, es que sintas que el mundo te odia y entonces te autocensures. Solo para dejar una última idea también, ahora que la mayoría de periodistas independientes, que no es que todos los periodistas hayamos salido de El Salvador, porque en El Salvador quedan periodistas haciendo su trabajo todavía, pero ahora que la mayoría de periodistas independientes hemos salido del país, yo más bien, y supongo que los otros colegas que han salido del país estarán igual, lo que más tengo son dudas que seguramente los colegas de Nicaragua y de Venezuela ya habrán resuelto, porque lo vivieron antes que nosotros, sobre cómo reportear ahora, cómo se reportea desde fuera. Tenemos que reinventar la manera de hacer reporteo, tenemos que reinventar la manera de cuidar a nuestras fuentes, tenemos que reinventar la manera de verificar la información que solamente podemos corroborar a través de, qué sé yo, documentos oficiales, en el registro público. Tenemos que hacer un nuevo manual, digamos, de cómo hacer periodismo. Lo que sabemos y de lo que estamos seguros es de que no vamos a dejar de investigar, no vamos a dejar de contar historias, no vamos a dejar de registrar todas las vejaciones que está haciendo esta dictadura de Nayib Bukele. Como me dieron permiso para seguir un poco más hasta antes de las 8, yo quería hacer una reflexión final porque encontré una frase del Otoño del Patriarca, que yo creo que es una frase que nos hace reflexionar sobre la verdad y la dificultad que tenemos de hacer nuestro trabajo cuando el autoritarismo se impone. Dice, nada en el mundo es verdad, todo es mentira y la única verdad es la patria, única e indivisible. Eso es una frase de él, y otra frase del Otoño del Patriarca es, me preguntan por qué no hago justicia en mi patria. Y yo le respondo que el único que tiene derecho a hacer justicia soy yo, porque soy el patriarca.
Yo creo que con esto podemos terminar. Yo quiero hacer especial, muchas gracias por estar acá, por esta clausura, hablando de los patriarcas y de lo que tenemos que hacer los periodistas frente a los patriarcas, que es, como bien dijo aquí, bien dijeron todos aquí, no callarnos. Primero que todo, no callarnos. Y les agradezco a ustedes por esa valentía que han tenido trabajando desde sus rincones, y a la Fundación por esos 30 años. Muchísimas gracias.